Laura, gracias a la Sociedad Colombiana de Arquitectos Valle por brindarme pues este ratico con los colegas, amigos, estudiantes. Bueno, les voy a contar algo como de mi pasión, ¿no? Como de mi desarrollo como arquitecto cuando empecé, ¿no? El tema de la arquitectura, ¿no? Siempre me llamó la atención la Bauhaus y su metodología de enseñanza que hoy en día en muy pocas escuelas de arquitectura o facultades de arquitectura se dan y que gracias a estos 100 años que cumplieron el año pasado se está retomando, ¿no? Y posiblemente se vuelva a abrir esta escuela en Alemania, ¿no? Vuelvan a abrir realmente desde el edificio, desde 1926 que se abrió y que todavía está pendiente, ¿no? Todavía emergen, ¿no? Sus desarrollos históricos, ¿no? Como un monumento de la UNESCO en el 96. Les voy a hablar acerca de esta pasión, de lo que me gusta, soy profesor, y también desde mis clases hago la metodología, ¿no? Bauhaus, ¿no? Tema también de mi maestría. Bueno, Entonces es una buenísimo. relación. Este espacio es todo tuyo, no sin antes decirle a todos que sean libres de escribir hacia el final de la intervención del arquitecto Juan Molina en el chat todas sus preguntas o si quieren intervenir en nuestra charla. Recuerden que esto es un espacio para que charlemos, para que hablemos, para que para, preguntemos todas las para dudas que que me podamos pregunten qué es tener. lo que más me gusta. Y además, exacto, y además aprovechar a un docente especializado en el tema. Juan, qué gusto y gracias por tu tiempo y por tu espacio. Te dejo todo el espacio para ti. Dale, gracias. Ya les voy a compartir pantalla. Aquí está. ¿Sí se está viendo ya la pantalla? Sí, Listo, perfecto. bueno, estuve, ya. Sí, sí, ya. Esta conferencia la apoya la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Antioquia, que soy miembro de la Junta Directiva hace ya 12 años. La Regional Valle, que es la que hace que este espacio se pueda realizar. Y la Universidad de Santo Tomás, donde yo ejerzo las electivas de diseño interior y espacios comerciales con la metodología Bauhaus. Bienvenidos y disfruten y espero me pregunten mucho, que me encanta que las personas que me están escuchando pues puedan fascinarse también con el mundo de la Bauhaus. Ética, función, ambigüedad, forma, dedicación, creatividad, paradigmas, talento, forma, creatividad, disciplina, pasión, utilidad, habilidad, afinidad, revolución, destreza, innovación, cambio, concepto, proceso, idea, iban enfocados mucho a lo que hoy en día llamamos cliente, ¿no? Estas eran las frases de todos los maestros y de todos los que enseñaban en la Bauhaus, ¿no? Con esta finalidad, ¿no? Su escuela fue, ¿no? Internacional, ¿no? Y muy reconocida en el mundo, ¿no? Entonces eran como las frases que le escuchabas decir a todos estos maestros, ¿no? A Gropius, a Kandinsky, a Molly, a Baumer y todos estos grandes maestros que hicieron que hoy en día, después de 100 años, se esté hablando, ¿no? De la enseñanza y de la metodología Bauhaus relacionada a lo que les voy a hablar, ¿no? Al concepto y al diseño. Reflexiones sobre la metodología, ¿no? De enseñanza. Bauhaus. Bueno, como les conté, soy profesor, arquitecto, especialista y candidato magíster de la Universidad Nacional sede de Medellín en arquitectura. Quiero empezar con estos dos logos, ¿no? Eran los logos que significaban, ¿no? El arte, significaban esas formas que se trabajaban, ¿no? En la Bauhaus, ¿no? Como era el círculo, ¿no? Que era fluido y central, el cuadrado, que era sereno, y el triángulo, ¿no? Que eran las diagonales. Esta es una frase
de Bauhaus, ¿no? Está a la entrada en la costado sur, uno de los ingresos, tiene 3 ingresos el edificio, y aparece esta frase, ¿no? El aprendiz, maestro o trabajador, aprende e investiga a través de la experimentación. Una frase muy poderosa que siempre, cuando inicio mis clases, se las coloco a mis estudiantes, porque uno aprende también, ¿no? A partir de experimentar, ¿no? No especular, ¿no? Esa experimentación que hacían en la Bauhaus era con las personas, ¿no? Con clientes de carne y hueso, donde ellos a través de su mobiliario, a través de toda la parte gráfica, de la parte de telares y de la parte de todo el tema de la loza, creaban esa afinidad con la gente, ¿no? Y desarrollaban productos para esas personas a un muy bajo costo, ¿no? Y generaban esa relación, ¿no? De la academia con la vida real. Entonces aparece Nina Rich y esta frase, ¿no? Denise Van der Rohe. Siempre van a ver en estas presentaciones que yo hago frases, ¿no? Me gusta cómo ellos se identificaban, ¿no? Y esta es muy linda y acerca de la decisión intelectual, ¿no? Entonces, la arquitectura es siempre la expresión espacial de una decisión intelectual. Siempre que tomen una decisión, deben hacerlo muy, muy, muy firmes de lo que quieren expresar y de lo que quieren ustedes dar a entender a sus clientes. Entonces, cuando se funda la Bauhaus, se aparece, ¿no? O influenciado, ¿no? Con varias corrientes. En ella está el constructivismo ruso, el suprematismo, el expresionismo y el neoplasticismo, ¿no? Entonces, el estilo Bauhaus se clasificó, ¿no? Por esa ausencia de ornamentos, ¿no? Que había antes en las arquitecturas del siglo XIX, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es un trabajo con los medios artísticos y técnicos. Entonces hacen el arte mezclado con la técnica. Vamos a empezar a ver mobiliarios hechos, ¿no? En la Bauhaus. Entonces aparece el concepto. Ellos se basaban mucho en la definición del concepto, ¿no? Primero, en estos cursos preliminares o el Workus, que más adelante lo vamos a ver, que lo desarrollaba Itten, lo que hacía esto, ¿no? Era un juicio, ¿no? Que debería tener, ¿no? Determinado sobre las propias convicciones de conocimientos del ser humano, sobre su nivel cultural, sobre su educación, ¿no? Así que cada uno podía tener sus propias definiciones, ¿no? A los fenómenos naturales y sociales. Siempre había algunos debates, ¿no? Y siempre estaba determinado hacia un fenómeno o enfocado a algo que podía suceder. Pero después hablaban de la definición, mientras que acá es un juicio valorado de la parte del conocimiento intelectual, de la educación, de los fenómenos que suceden. La definición es algo ya que existe, que no tiene discusión. Entonces siempre hablaban ellos de un concepto primero y de definir lo que se hace realmente cuando estamos hablando de proyectos de diseño o arquitectura, ¿no? Porque la Bauhaus da los orígenes a dos hermosas carreras como el diseño industrial y el diseño gráfico, ¿no? Que son muy del colegaje en el espacio interior, ¿no? Ya sea doméstico, ya sea de oficinas o el espacio comercial. Entonces, en cualquier parte esa definición va a ser o una interpretación real de lo que sucede, ¿no? Estas terminologías de la muerte, el sol, la luna, en cualquier parte, una puerta, es exactamente igual, ¿no? Se define. Entonces, creaban ellos entre sus alumnos una definición y un concepto, ¿no? Una de las primeras biógrafas, ¿no? Este personaje que se llama Magdalena Droste, ¿no? Las primeras biógrafas que hablan, ¿no? Sobre esta filosofía, ¿no? De Bauhaus, ¿no? De cómo ellos empiezan, ¿no? A notarse y a crear su propio concepto, ¿no? Entonces, en el concepto es lo esencial en el proceso de diseño, ¿no? Estamos perdiendo como esa rigurosidad de primero generar un concepto y después lanzarnos a esa hoja en blanco
y empezar a crear, ¿no? Porque somos unas mentes creativas, somos unas mentes que satisfacen alguna necesidad y que crean objetos en beneficio de las comunidades. Entonces, esto que hablamos, ¿no?, sobre el concepto es el inicio de todo proceso de diseño, ¿no? Es nuestro punto de partida, es esa construcción mental, ¿no?, que va predefinida, ¿no? Y sirve para describir y clasificar los objetos, ¿no?, o fenómenos después de haber vivido alguna situación real, ¿no? Yo siempre, cuando no me salen las cosas, salgo como a divertirme, como a ver otras cosas y otra vez fluye, ¿no? Pero no me quedo siempre en ese círculo vicioso de que no salen las cosas, ¿no? Entonces, los invito a eso, ¿no? A esas reflexiones, ¿no? A esa abstracción, a esa disposición, a estructurar una función y que determine unas necesidades, ¿no? Y que esas necesidades sean transportadas a ese cliente, ¿no? En función de satisfacer esa necesidad, ¿no? Y de que ese producto se pueda desarrollar. Entonces vemos unos bellísimos espacios interiores de la Bauhaus. Vemos el tema de sus habitaciones, que eran 28 habitaciones de 20 metros cuadrados distribuidas en 4 pisos. Vemos el magnífico puente que es el que conecta los dos edificios este-oeste, donde quedan las oficinas de Bauhaus y donde estaba toda la sede administrativa y la oficina de Gropius, ¿no? Esto fue los inicios del estilo moderno, ¿no? Que se llamaron esas grandes vitrinas, digamos, acristaladas, ¿no?, que permitían esa relación del exterior con el interior, ¿no? Entonces aquí vemos el edificio, esa aspas, ¿no?, el conector y cómo se desarrollan las actividades en las alas, ¿no?, de cada uno del edificio. Eran elementos ortogonales, ¿no?, en los cuales se impartían, ¿no?, que más adelante vamos a verlos. Entonces aparece el manifiesto en 1919 de Walter Gropius, ¿no?, en donde, en resumidas cuentas, era acercar el arte al diseño, ¿no?, que los artesanos estén más ligados a esta construcción, ¿no?, del diseño, de arquitectura, y que el artista también, ¿no?, esté involucrado en esa parte artesanal. Entonces, él hace esa sinergia con estos grandes personajes y empiezan a crear objetos inmobiliarios y generan arquitectura para satisfacer las necesidades de las personas de la época. Y hoy en día, ¿no?, se ven muchos de los mobiliarios de Bauhaus vigentes, ¿no?, ya sacados pues también de otras marcas, ¿no? Pero en sí, eso era lo que él quería, ¿no?, unión de esas dos artes, de esas dos ciencias, y que ese oficio del artesano sea correspondido al oficio del arte, ¿no?, y generar esas piezas fabulosas que vamos a empezar a ver, ¿no? Entonces, ellos trazan esos objetivos, ¿no?, de estar esa disciplina artesanal, la escultura, la pintura, las artes aplicadas, las manualidades en función de esa nueva arquitectura, ¿no?, de esa arquitectura que se abra al espacio, esa arquitectura constructiva, esa arquitectura del paisaje, y esa arquitectura de integrar, ¿no?, el ser humano con el espacio. Entonces, desde esa época se estaba empezando a hablar, ¿no?, de una palabra que me imagino ya todos conocen, que es la neuroarquitectura, ¿no?, que es cómo el edificio contribuye, ¿no?, en el estado de ánimo de las personas, ¿no? Es algo que hemos venido ya estudiando hace 10 años y la mayoría de proyectos que realizamos nosotros es en función, ¿no?, a esa neuroarquitectura, a mirar cómo la arquitectura se integra, ¿no?, a la calidad de vida de las personas y también a los estados de ánimo. Entonces, desde esa época, estos genios hablaban, ¿no?, de la neuroarquitectura. Entonces, se basa en estos principios fundamentales, ¿no? Y en eso también hemos nosotros analizado, ¿no?, que desde ahí formó parte este movimiento que se extendió
cuando se desintegra en el 33 y viaja a Estados Unidos y a muchas partes del mundo, ¿no? Entonces la ruptura de lo tradicional, ¿no? Con los estilos que ya estaban preestablecidos, ¿no? Del siglo XIX, el predominio de la función sobre la forma, la interrelación estrecha entre, por un lado, la arquitectura y el diseño, y por otro lado, las ciencias aplicadas, la adecuación de la vivienda a los recursos y necesidades humanas, o sea, se pensaba muchísimo en el ser humano, o sea, el ser humano era el conector de ese espacio y el personaje que habitaba ese espacio. Entonces, cuando se hace la Bauhaus, este gran edificio, se piensa, ¿no? En lo que van a habitar, ¿no? Y lo que se va a desarrollar dentro de él. Y una efectiva planificación urbana, ¿no? Y siempre trabajando con las tres figuras geométricas, el triángulo, el circo y el cuadrado. Aquí están nuestros maestros, ¿no? Jeff Eaton, quien realizó pues el curso preparatorio, uno de los cursos más importantes, diría yo, porque les enseñaban la forma, les enseñaban toda la parte de la composición, les daban a entender que a partir de la composición se pueden generar objetos y era como lo importante, ¿no? Bueno, aparece también Lionel Fengi, Jordan Mush, Paul Klein, Vasily Kandinsky, Ludwig van der Rohe, Walter Gropius, bueno, y Gunther Scholl, también muy interesante, Marcel Braun, que mucho del mobiliario que ustedes ven hoy en día es hecho de él, ¿no? Entonces, y todavía son vigentes, ¿no? Entonces, este movimiento que se llamó el estilo internacional, ¿no? Narra o describe la pedagogía en tres partes, en este gran círculo que vamos a empezar a ver, ¿no? Entonces, el curso preliminar, ¿no? El Workkurs en alemán, era un curso de 6 meses, ¿no? Enfocado a eso que les estoy hablando. Hablar de concepto, hablar de forma, hablar de materialización, hablar que el estudiante, a través de esa experimentación con esos materiales, construya, ¿no? Y realice sus propios saberes, ¿no? Con la contemplación a través de un maestro, ¿no? Porque yo siempre tenía su práctica, ¿no? Entendían, lo llevaban a la práctica, ¿no? No insinuaban cosas, sino resolvían las necesidades. Entonces, eso se traduce en esto, ¿no? La Bauhaus, artista, arte, más la técnica del artesano, ¿no? Entonces, en esa relación que se da a entender de lo que es la Bauhaus, ese artista, arte, ese artesano con la técnica empiezan a crear objetos, a mobiliario y a hacer arquitectura. Entonces, a partir de eso aparece el concepto, ¿no? Más la idea es igual proyecto, ¿no? Todo lo que de relaciones o todo lo que vos empieces, ¿no? A crear y a activar en la mente, tiene que ir a través de un concepto, ¿no? A través de un proceso de diseño, y ese proceso de diseño tiene que culminar, ¿no? En una idea y en un proyecto, ¿no? Entonces, el concepto se encuentra definido como esa idea, ¿no? Es ese componente, ¿no? Del conocimiento que entrelaza, ¿no? Con sentido esa base intelectual que pueden tener los grandes inventos y los grandes diseños, ¿no? Para la creatividad es nuestro primer punto de partida, ¿no? Y es como ese problema, ¿no? Que necesitamos nosotros resolver y utilizamos nuestra mente, ¿no? Para ser escudriñadora, ¿no? Y poder realizar ese concepto que se puede redefinir muchas veces, ¿no? Hasta que llegar a estos nuevos paradigmas, ¿no? Y formular unos nuevos conceptos también y generar, ¿no? Otra serie de actividades y crear, ¿no? Y satisfacer esas necesidades, ¿no? Entonces, todo esto que ven ustedes eran los diseños, ¿no? Hace 100 años. Entonces, esa creatividad que tenían estos personajes, ¿no? Que no tenían la posibilidad de un internet, de un Instagram y bueno, y todo lo que hay ahora,
Ellos solo tenían el concepto más las ideas, una hoja de papel y generaban sus proyectos, ¿no? A través del ser, ¿no? Pensando siempre en esa actividad, siempre en lo que podría ser, satisfacer, perdón, las necesidades del ser humano. Entonces, continuamos con lo que era este curso, ¿no? De la primera etapa, ¿no? Es donde se descubría, ¿no? Lo que realmente era el estudiante, ¿no? Lo que quería él llegar a ser, ¿no? Con estos trabajos en piedra, en maderas, en metales, ¿no? Y este workus investigaba todos los componentes también visuales, ¿no? De cómo ese proyecto podría, ¿no? Dar un paso más allá y generar, ¿no? A convertirse en un proyecto real. Entonces, a partir de ese workus, que duraba solo 6 meses, los estudiantes, estamos calculando, según lo que he investigado, casi 1.400 personas pasaron durante esos 14 años, ¿no? De todos los países, y tuvieron a estos grandes maestros como sus guías, ¿no? Y que replicaron muchas de estas metodologías en sus países, ¿no? Y formando escuelas también de diseño. Entonces, esto, el primer curso, da origen a ese método, ¿no? De enseñanza Bauhaus, ¿no? Y fue dirigido por su primera temporada por Johannes Itten, ¿no? Un maestro en pintura, maestro también en escultura y maestro en diseño, ¿no? Y aquí lo tenemos, iniciando, y aquí ya está en su última etapa, ¿no? Él es el que hace ese logo que les estoy mostrando al inicio. La segunda parte, ¿no? Entraban a los talleres, donde ya aprendían, ya sabían de formas, sabían de concepto, ya sabían, por ejemplo, de todo el tema teórico, del tema de la composición, de las formas, del trabajo, y entraban a los talleres que había ahí, a que eso que aprendían durante esos 3 meses lo realizaban durante ya 3 años, ¿no? Que era la etapa pues culminante donde cada uno empezaba a desarrollar proyectos y generaban también ese dinero, ¿no? Para que se sostenga también la escuela, ¿no? Me encanta y siempre es el tema de la fotografía, ¿no? Por eso me parece fabuloso que hace 100 años la gente o estos personajes, estos diseñadores, la forma, ¿no? De posar, la forma de crear, esa escuela, yo creo que día, tarde o noche o 24/7 explotaba de diseño, ¿no? Desde el vestuario, desde la fotografía, desde todas las relaciones que tenían, de sus grandes fiestas, desde el tema de que había diseño por todo lado, ¿no? Cosa que falta mucho, ¿no? En nuestras escuelas del siglo XXI, ¿no? Donde el estudiante toma su clase y se va para la casa y se olvida que está estudiando diseño, ¿no? Y se vuelve más bien un entregador de trabajos, ¿no? Como hoy en día se está generando, ¿no? El estudio o el diseño, ¿no? En estas ramas. Entonces, cuando ya entraban a la tercera parte, que es donde culminan, que es donde ya esos sueños o esos trabajos se hacen realidad y les dan pues el gran título, ¿no? Como arquitectos. Gropius en ese último círculo o en esa última etapa trata de entender que la arquitectura va más allá de un espacio, ¿no? De contemplar un ambiente o de implantarse en un área o en una zona determinada, sino que la arquitectura debe también formar parte de ese paisaje y de contemplar también a esos habitantes, ¿no? Que van a estar en ese espacio y que después se van a integrar con otros. Entonces, él creaba eso, ¿no? Entonces, son increíbles estas fotografías, en el sentido de que aquí les hago como una recopilación, ¿no? Del curso preliminar, del tema también de la mujer, fabuloso, que gracias, digamos, en el tema de la Bauhaus, muchas chicas pudieron, ¿no? Estudiar diseño, artes, y empezaron también a formar, ¿no? Esa camaradería que había, ¿no? Eso no había el profesor, por más que sea Mies van der Rohe, allá en la estratosfera, ¿no? Él era un estudiante más,
Y eso es lo que yo también he tratado en mis clases, ¿no? Ser un estudiante más, ¿no? Empezando porque no me digan arquitecto, me gusta que me digan Juan. Entonces, desde ahí, y de tratar a mis estudiantes desde el nombre, eso había en esa caballerosidad que había desde la Bauhaus, ¿no? Y que todo tenía una discusión, ¿no? Todo se hablaba, ¿no? Y todo tenía un porqué de las cosas, ¿no? No se seguían los caprichos del docente, sino que entre todos formulaban, ¿no? Estos trabajos y podían ir más allá, ¿no? Por eso muchos de los proyectos que se hicieron en la Bauhaus fueron hechos por estudiantes, ¿no? Y realmente fabulosos, ¿no? Que los vamos a ver más adelante en nuestros talleres. Esta es una frase de la que parto de mi tesis de maestría, ¿no? El edificio como elemento articulador del espacio en la enseñanza del arte, el diseño y la arquitectura. Para mí el edificio de Bauhaus contempló, ¿no? O fue creado en esa funcionalidad, ¿no? En ese racionalismo, ¿no? Con lo que ellos, después de la pérdida de Alemania de la Segunda Guerra Mundial, que iban enfocados más a ese irracionalismo, que era más violento, con el racionalismo crean esta etapa que es también la funcionalidad, ¿no? Y aparece esta gran frase, ¿no? Primero pensar en la función y luego en la forma. Una breve descripción del edificio, que unas tres alas conectadas por un puente, ¿no? En forma de aspa que rompe ese concepto de la simetría, ¿no? Y se vuelve asimétrico, ¿no? Con una coherencia un poco más estética y por esas plantas y secciones ortogonales asimétricas donde empiezan ellos, ¿no? Como a ver sus clases, sus talleres y los demás componentes que tenía ese edificio, ¿no? Y bueno, empezamos a hablar, ¿no? Sobre el magnífico puente, ¿no? Que elevaba, ¿no? Ese espacio, esa calle, ¿sí? Y construía una nueva arquitectura, ¿no? Entonces eso fue como los primeros aportes, ¿no? Del movimiento moderno, o sea, elevarse del nivel del suelo y poder traer esa arquitectura a otros niveles, ¿no? Las fachadas acristaladas, ¿no? Que permitían esa relación del interior con el exterior, ¿no? Y ese paisaje, ¿no? Que se veía en Dessau y ese brillante campus, ¿no? Que también ellos tenían, ¿no? El tema que ya hemos hablado de las habitaciones de estudiantes, 28 habitaciones, donde se contemplaba, ¿no? La parte también del estudio, del descanso, todo el tema, ¿no? Del mobiliario, ¿no? Si ya no ornamentos, como traían desde las otras tendencias del 19, ¿no? Estos ya eran eh, por temas de asepsia, no se pensó mucho en esa asepsia, ¿no? Porque en esa época en Europa tenía la tuberculosis, ¿no? En el 19, ya para esta época ya ellos empezaron a construir un nuevo mobiliario. El tema de la escalera, importante, ese punto de pauta que distribuye a los otros espacios del edificio, ¿no? Y que crea ese punto, ¿no? De atracción y de encuentro cuando la gente salía de sus talleres, cuando la gente iba a visitar también a los amigos o los compañeritos que estaban ahí, no tenían esos puntos de encuentro en esa escalera. ¿Qué pretendía, ¿no? Walter Gropius, que lo hemos hablado ya en ese manifiesto del 19, ¿no? Esos métodos artesanales en la actividad constructiva, ¿no? Que fueran más progresivos o más industriales, ¿no? Potenciarlos más industrialmente. Y esa fue una de las metodologías de enseñanza que hace que ellos más adelante pudieran, ¿no? Como establecer dentro de su lenguaje, poder crear, ¿no? Esos espacios integrados, ¿no? Y lo más importante fue que crearon la industria, ¿no? O sea, se metieron con la industria. Entonces, para mí fue interesante poder ellos
estar en la industria, ¿no? Que hoy en día se ha perdido mucho en las escuelas, ¿no? Las escuelas de diseño, de arquitectura, están como muy basadas en su burbuja y muy pocas salen, ¿no? A entender y comprender lo que pasa, ¿no? Antes de la pandemia tuve una charla en la Universidad de los Andes y una, había una parte una valla, ¿no? Muy grande, ¿no? Que decía la Universidad de los Andes, hay, hay muchos doctores y pocos profesores. Entonces me impactó en esa frase, ¿no? Que hay que ejercer un trabajo docente, ¿no? Desde muy riguroso para estas nuevas generaciones que tienen un chip totalmente distinto a nosotros, donde son más de la acción, ¿no? Como de crear cosas, ¿no? No de recibir tanta teoría. Aparece esta frase fabulosa, de mis frases favoritas, ¿no? Menos es más, ¿no? Todo lo que se hizo, ¿no? Con esa frase, ¿no? Con la terminología de Vincent Moore, ¿no? De Mies van der Rohe. Bueno, entonces hemos hablado del círculo que ellos tenían, del workus y de las 3 etapas, ¿no? Que estaba el taller o el workus de 6 meses, después venían la parte de trabajar en los talleres, los 3 años, y esa construcción, ¿no? Que también era la parte final. Pero todo eso estaba relacionado, o esa educación o esas reflexiones que estamos haciendo de la enseñanza, estaban o se hacían en los talleres, ¿no? Entonces, cuando Gropus empieza como a determinar cómo sería la educación de estos chicos, ¿no? Y qué es lo que él quería, empezó, ¿no? A trabajar en talleres o que su edificio tuviera talleres de carpintería, talleres de cerámica, de metal, de tejidos, de pintura, de vidrio, y todos eran impartidos, ¿no? Por maestros, ¿no? Encargados de esa experticia, ¿no? Que es lo más importante que deja la Bauhaus, ¿no? Que el que te enseña esté en la experticia, que el que te enseña desarrolle esa experticia, ¿no? Y no especule, ¿no? A través, digamos, de un concepto o traidor del libro, ¿no? Que realmente ese maestro se involucre con ese material, ¿no? Y que suceda, ¿no? Que eso es lo que también afecta mucho, ¿no? A las universidades, ¿no? Donde que a veces el profesor no tiene la experticia, ¿no? Y se enreda a partir de conceptos o de consultar libros o de preguntar y realiza esa cátedra, ¿no? Que yo creo que no debería ser así, ¿no? Entonces Gropius lo que hace es contratar estos maestros expertos y a través de la experticia o de la experiencia que ellos tienen, generar esa conceptualización y poder desarrollar los proyectos. O sea, por eso dice, el maestro aprende del aprendiz. Entonces empiezan a aparecer el taller de alfarería, ¿no? Por Gerard Marx, ¿no? Fue el primero, ¿no? En el 20. Después, la historia trata de que empezaron ellos a mirar, ¿no? Como el tema, recuerden que veníamos como de una crisis, ¿no? De la Primera Guerra Mundial que perdió Alemania, entonces carecían, ¿no? Los hogares o carecían los espacios de muchas cosas, ¿no? Entonces, estos personajes empiezan a ver todas estas carencias y desarrollan, ¿no? Talleres en beneficio del ser humano. Entonces aparece este taller que es un arte, ¿no? Pues uno ve esto y no lo cree, ¿no? Las primeras imágenes pues tomadas del museo de la Bauhaus en Berlín, uno dice, wow, esto tiene 100 años, ¿no? Y miren el diseño, la contemplación del espacio, las figuras geométricas, los colores, cómo mezclaban los colores primarios, los colores secundarios, los colores neutros, los colores tierra, ¿no? Creando objetos de una delicadeza, ¿no? En el diseño y la conformación espacial que son piezas de museo. Los pueden ver en el MoMA o en el Jeux Pompidou en París, ¿no? O en Nueva York. El taller textil, ¿no? Que da a que se introdujeran, ¿no? O que las mujeres fueran, ¿no? Como
las que más estuvieran metidas con el tema de la importancia, ¿no? Que les dijo él, pero él les dijo, no, esta arte tiene que aprenderse nivelada. Siempre en las escuelas ellos traían, ¿no? O la metodología es que en los grupos existiera mitad hombres y mitad mujeres, ¿no? Entonces, eso también fue una de las enseñanzas que deja esta metodología Bauhaus, ¿no? Mezclar esos dos mundos, ¿no? Y esa unión entre el hombre y la mujer dentro de esos espacios crearon, ¿no? Diseños, ¿no? Que hoy en día también eh, son admirados en el mundo, ¿no? De cómo esa contemplación del color, de la forma, de la textura, de la composición y hasta del concepto, ¿no? Llevan a la realización de este tema del taller textil, ¿no? Muy apetecido, ¿no? En la Bauhaus. Otro taller que es como de estos maestros, ¿no? De la Bauhaus, ¿no? De Laszlo Mogli, ¿no? Fue el que sustituye a Iten Hammers y va, ¿no? A la escuela, ¿no? Y empieza a generar la llegada, ¿no? Del vidrio y de los metales que hoy vemos como todo este tema en el mobiliario, ¿no? Como esta experimentación, ¿no? De estos nuevos materiales, ¿no? Hace que empiecen, ¿no? A crear este otro tipo de piezas, ¿no? Y generan este metal, ¿no? Ya con este maestro platero Christian Dell, ¿no? A trabajar esta secuencia y esta serie, ¿no? Porque era interesante en las investigaciones que he hecho, ¿no? Ellos trabajaban por series, ¿no? Y les daban nombre a las series o a esos objetos y siempre el diseñador, digamos, en este caso el artista, se llevaba también los créditos, ¿no? Él era como el creador de esa serie, ¿no? De objetos especiales, ¿no? Que diseñaba. Entonces, desde la ergonomía, desde el trabajo de las figuras geométricas, ¿no? Desde el tema de, de la composición espacial que hacían, ¿no? Y que siempre estaban enfocados hacia el ser humano, ¿no? En satisfacer esas necesidades. Entonces se contemplan este trabajo, ¿no? Que estamos hablando del metal y del vidrio, ¿no? Con estos bellísimos ejemplos que uno queda pues admirado de que esto tenga esta cantidad de años, ¿no? Y que se vean, ¿no? Y que se vuelvan, ¿no? Objetos de colección, ¿no? Bueno, aparece en el 21, cuando ya la Bauhaus ha tenido pues un tema ya en Weimar, todo el tema del taller del mueble, ¿no? Que eso es lo que revoluciona, ¿no? Realmente la enseñanza, ¿no? A través del estudio, ¿no? Como del ser humano, de la ergonomía, de la antropometría, generan, ¿no? Desde el cambio que ellos tienen de Weimar a Dessau, este gran taller, ¿no? Con la utilización del acero y el tema tubular, ¿no? Y el cuero y los otros materiales que empiezan a desarrollar en función de la parte ergonómica, ¿no? Del ser humano. Entonces aparecen esta calidad de muebles, ¿no? La mayoría construidos por Marcel Braun, ¿no? Este gran maestro de arquitecto del mobiliario, ¿no? De arquitecto y le fascinaba, ¿no? El tema del mobiliario. Entonces, este taller del mueble abrió a estas nuevas generaciones de artistas o arquitectos a observar, ¿no? El tema que va más allá, ¿no? Bueno, ya dejamos el tema de la madera y empezamos a trabajar este nuevo metal, ¿no? O este nuevo acero, ¿no? Y que lo mezclamos con el tema del cuero, ¿no? Creando estas estructuras, estas formas que a través de esa experimentación que ellos practicaban, generaban lo que hoy en día son estos muebles que son piezas de colección, ¿no? Un taller fabuloso donde ellos ven la necesidad de acercarse a otro target o a otro público objetivo fue el taller de la juguetería, ¿no? Que a partir de las figuras geométricas básicas generan los juguetes para los chicos, ¿no?
Entonces, estos eran los, digamos, los legos de la época, ¿no? Pero esa creatividad de conformar espacios a través del juego, que es una también de las enseñanzas claves de la Bauhaus, que se generaba en el taller de Workus de primer año, era esto, ¿no? A través del juego, de manipular los materiales y crear objetos, ¿no? Pero a través de esa enseñanza, jugando, ¿no? De la exploración que tanto hace el niño, ¿no? Y que genera formas e interpreta objetos o experiencias que le suceden del día a día, formulando, ¿no? Esta serie de objetos, ¿no? Que realizaban en la época. Entonces vemos estos bellísimos juguetes, ¿no? Desarmables todos, que ellos podían volverlos a armar y con la contemplación y la ubicación generaban también el tema de la memoria, el tema de mover, ¿no? De interpretar. Otro taller que existía desde la metodología de enseñanza Bauhaus o desde este tema pedagógico que ellos realizaban era el taller del vidrio, ¿no? Y del mural, ¿no? Que generaban también a través de Joseph Albers y de Paul Kleen en el 23. El taller sufrió, ¿no? Una serie de no encargos, digamos, ¿no? Que no había pues mucho trabajo, ¿no? Entonces ellos empezaron a desarrollar que la gente tuviera esa necesidad, ¿no? Y generar otros trabajos un poco más pequeños, digamos, para no hablar en difícil, que no me gusta, y generar, ¿no? Esta expectativa a los talleres de los chicos y que también con el manejo del vidrio y de la pintura al mural generaban también unos dividendos para los estudiantes, ¿no? Aquí los vemos trabajando en una de las aulas, ¿no? Donde se impartía el taller de vidrio y de mural Bauhaus. Bueno, uno de los talleres también fabulosos, ¿no? Donde creaban también estos instrumentos, fue el taller de escultura y de talla, ¿no? De Schelmer, ¿no? Él realiza también, por la falta de encargos, digamos, que ellos tenían, ¿no? Entonces se fueron como a la creación, ¿no? De objetos más pequeños, más trabajos de escenarios teatrales, trabajos de maquetas, pero lo más interesante es esto, ¿no? El trabajo del ajedrez que hacían ellos, ¿no? Siempre con las figuras geométricas básicas, ¿no? Siempre trabajaban con esto, ¿no? Entonces esa talla fue muy importante. Bueno, algo que revolucionó muchísimo la tipografía y de orígenes también, el diseño gráfico y la tipografía, ¿no? Bauhaus, ¿no? Fue por Modigliani, Bayer y Schmidt, ¿no? Que introdujeron la minúscula, ¿no? En las letras. Eso fue, wow, pues el boom, ¿no? Que generaron ellos lo que hoy conocemos como la Bauhaus 93, ¿no? Que es esa letra, ¿no? Que se sale, ¿no? De esos caracteres góticos, ¿no? Y generan más la influencia constructiva y la teoría neoplasticista, ¿no? Que generaban desde la conceptualización, ¿no? De la Bauhaus. Entonces da origen, ¿no? A lo que hoy conocemos como el diseño gráfico, ¿no? Y la publicidad, porque digamos, también ellos generaban publicidad, ¿no? En el afán de ellos comunicar sus fiestas y sus eventos, nace, ¿no? La necesidad de, bueno, ¿cómo queremos que la gente sepa lo que sucede? Entonces empiezan a generar estas bellísimas piezas gráficas, ¿no? Con un equilibrio en color, en forma, en el tema de la letra, ¿no? Y cómo quieren comunicar ellos sus eventos, ¿no? Sus fiestas o sus entregas. Bueno, algo también que se vivió muchísimo fue el taller de encuadernación, dirigido por Klein, ¿no? Otro maestro de forma, ¿no? Que se iban, ¿no? O traían, ¿no? Perdón, a Otto Domfert, a otro maestro artesano en el tema de la encuadernación, ¿no? Y que los alumnos también trabajaban, ¿no? Porque ellos también, sus proyectos, lo que llamamos hoy la bitácora, ¿no? Ya la realizaban también su bitácora, la personalizaban y realizaban, ¿no? Sus libros que hoy todavía, pues, los podemos apreciar, ¿no?
Entonces, al hablar como de todo este tema de los talleres, de todo el tema de cómo ellos integraron especialmente a la academia con la vida real, yo creo que fue una de las enseñanzas más grandes, ¿no?, que deja esta academia y de la metodología impartida, ¿no? Usted está en función del ser. Todo lo que usted hace es en función del ser humano, ¿no? Entonces, a partir de eso, se crean, ¿no?, la investigación que yo he hecho, unos tipos de diseño, ¿no?, que se categorizan desde la arquitectura, desde el diseño gráfico, desde el diseño industrial. Entonces, estos tipos de diseño, empezamos con un diseño para todos, ¿no?, que es este diseño relacionado para cualquier tipo de público, ¿no? Cualquier le, quieren cubrir una necesidad básica, ¿no? Entonces podemos crear desde sillas, podemos crear desde lámparas, bueno, todo esto que se empezó como a, a plasmar en el diseño, ¿no? Está el diseño de emociones, ¿no?, que está como a cierto público, ¿no?, y generado de ciertos patrones de consumo, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo se integran, ¿no?, cómo empiezan a elaborar, ¿no?, ya entender, ¿no?, que el diseño va más allá, ¿no?, de las cosas, ¿no? Entonces hay públicos objetivos para ciertos productos, ¿no? Está el diseño ecológico, que lo vemos mucho ahora, ¿no?, con materiales nuevos, reciclados, que tengan todo este equilibrio, ¿no?, y que estén relacionados con el ser vivo, ¿no? Entonces siempre lo relacionamos con el packing, ¿no? Está el diseño de alimentos, ¿no?, que está todo como estos alimentos o funcionales o nutracéuticos, ¿no?, con ingredientes, todo el tema pues de que ya son saludables, todo el tema pues de estos nuevos personajes, ¿no?, que llegan, ¿no? Y todos van en función del ciclo del ser vivo, ¿no? No solo también los alimentos, sino también la forma, ¿no?, también como de llevarlos a casa, de traerlos. Entonces, hablamos sobre la innovación, ¿no? Podemos ver que hay innovación en muchos aspectos del diseño, desde un juguete hasta un televisor, hasta unos tenis, desde un computador. Entonces, esa innovación que se trae o que lleva, ¿no?, al ser humano a seguir experimentando, hace que la Bauhaus haya tenido como esa trascendencia en el tiempo, ¿no?, como esa experimentación durante esos 14 años, eh, que para muchos fueron muy pocos y para algunos que hemos estudiado, yo creo que fue lo suficiente porque marcaron un ícono, ¿no?, en la vida de nosotros los arquitectos o diseñadores o cualquier persona que le guste el diseño, la arquitectura. Entonces, esa palabra innovación para mí es muy grande, ¿no? Tiene muchos estereotipos, ¿no? Entonces, innovar tiene muchas ramas, ¿no? Y a veces se simplifica en una o dos cosas, pero para mí es una palabra muy grande, ¿no?, y que todavía se sigue innovando, a pesar de que tenemos muchas cosas, hoy en día seguimos en el tema de innovación. Hay digamos, lo que pasa, ¿no?, en nuestras academias latinoamericanas, ¿no?, donde vemos como qué pasa, ¿no?, qué se desarrolla dentro de la academia, ¿no? Entonces, vemos eso, ¿no?, que hay una debilidad en el sector productivo, ¿no? Los chicos salen a pedir trabajo, salen a buscar trabajo, en vez de generar su propio trabajo, en vez como de arriesgarse y a partir de esa creatividad que han tenido durante 5, 4 o los años que hayan estudiado en la academia, ¿no?, y salir a pedir trabajo, nunca he entendido eso, ¿no? Entonces yo creo que desde las propias academias de diseño y de arquitectura, el estudiante tiene que lanzarse, ¿no?, como a,
a esa propuesta. Por eso nuestras academias se basan en la conceptualización, ¿no? Conceptualizamos, pero muy poco lo que se lleva a la vida real, ¿no? Entonces, digamos, esta valoración que se hace con que la academia esté más con la empresa, ¿no? Que inviten a participar el desarrollo de productos es interesante, ¿no? Como se ve aquí en Medellín con ACEP, con MUMA, que invita a los estudiantes de estas carreras de diseño industrial a desarrollar productos, ¿no? Con ellos, entonces generan concursos, o como lo hace la misma Sociedad Colombiana de Arquitectos en los concursos, ¿no? Pero no incluye el tema del estudiante, ¿no? Me gusta más que en esos concursos que se pueden llevar a cosas muy pequeñas, tampoco hacer los edificios o las casas, sino algo más pequeño, se involucrara más el estudiante, ¿no? Yo que estudié en Europa y participé como estudiante, me parecía encantador que las propias marcas no buscaban al profesional ya realizado, sino iban a la escuela. Yo estudié en Belleville, en París y en Artidi, en Barcelona, y llegaban allá, ¿no? Las grandes empresas a buscar esos talentos, a brindarles la posibilidad de estar más con la industria. Entonces me impactó mucho, ¿no? Cosa que se hace muy poco en nuestros países, ¿no? Entonces yo creo que por eso hablo que ese concepto que nosotros generamos perdura y lamentablemente muy poco se hace en realidad, ¿no? Se pierde mucho en muchas cosas que no llevan a la acción, ¿no? De estas nuevas generaciones y que nosotros como docentes deberíamos impartir, ¿no? Cosas más actuales y un poco más profundas que generen eh, 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 como ese desarrollo, ¿no? O esa costumbre dentro del diseñador, ¿no? Entonces les hablo sobre lo que pasó, ¿no? Entonces les dejo estas bellas imágenes de un diseñador gráfico alemán, donde habla de cómo hubiera sido estas marcas si existiera la Bauhaus, ¿no? Cómo hubiera sido su grafía, cómo hubiera sido su lenguaje. Entonces vemos Google, Walmart, Instagram, Ferrari, Burger King, Starbucks, Apple, Adidas, Lego, Domino's Pizza, Netflix y Johnny Walker, ¿no? Entonces miren que no se pierde eso, ¿no? Las figuras básicas, ¿no? Así hubieran sido las marcas si hubieran sido diseñadas, ¿no? Por Bauhaus. Y esta es mi frase favorita, espero se les quede en la mente, ¿no? Espero se les quede, ¿no? En la mente, esa siempre la digo, ¿no? Cuando termino mis clases. Y hoy también quiero hacérselas partícipes, ¿no? La mente es como un paraguas, funciona mejor cuando está abierta. Muchas gracias por haberme regalado este espacio, por haber comentado algo de mi pasión, que es la Bauhaus, de poderles explicar por qué esta academia trascendió en el mundo y por qué ahora muy pocas academias la hacen y por qué no retoman, ¿no? Este tema de la Bauhaus desde la pedagogía que generaron y de cómo se dieron a entender, ¿no? En el mundo. Gracias y bueno, estamos Juan, gracias dispuestos a a nuestras ti. preguntas. Gracias a ti por compartirnos toda esta información tan interesante. Gracias por recordarnos también como la esencia de muchas de las cosas que todos los arquitectos hemos aprendido a través de nuestra academia. A partir de este momento abrimos el chat de preguntas para todos los que quieran intervenir en la exposición. Agradecerte enormemente, Juan, por tu generosidad, por tu tiempo, por darnos pues como todo este recorderis y darnos toda la información nueva que tienes, pues todo un especialista en el tema. Bueno, no, queremos agradecer también a todos los que nos están acompañando.
hemos tenido siempre casi 70 personas conectados, también por Facebook han estado acompañándonos. Les recordamos que por medio del Facebook quedará grabada esta charla para que la repliquen o la puedan ver cuantas veces lo deseen, y pues siempre invitándolos a estar con nosotros en nuestras charlas que tenemos programadas para ustedes. En el chat también les dejamos el formulario que pueden completar para poder estar informados acerca de todo lo que tenemos programado. La idea es que a partir de este mes inicia el módulo de Revit que vamos a hacer en alianza con el SENA. Todos los que estuvieron previamente inscritos van a recibir la información. Y bueno, abrimos el espacio de chats de preguntas, o si alguien quiere intervenir y acompañarnos pues aquí un rato, o si no, pues ya... Fabuloso. Que prendieran la cámara porque estaba hablando como un loco. Rico conocerlos. Hace rato que no voy al valle. Bueno, ahí... Eugenio, ¿cómo estás, arquitecto Eugenio? Una pregunta. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola. Buenas noches. Hola, ¿me escuchas? Bueno, Perfectamente. no, dos cositas. Una, pues interesante todo lo que... ¿Me escuchas bien? Sí, sin problema. Hola, hablas con el arquitecto Ángel Eugenio Núñez de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Valle del Cauca, pero actualmente vivo en Villavicencio. Eran dos cositas que decirle a Juan, pues todo el tema con los estudiantes, muy interesante lo que él plantea de estas nuevas generaciones que vienen con otro chip y que los cargan de trabajo, y por supuesto soy testigo de esa situación. Y entonces pues alabo eso que él explicaba tan claramente porque lo vivo. Lo otro es una inquietud que tiene que ver con Miss Van der Rohe cuando hace la casa Farnsworth y que prácticamente su clienta pues desprecia la casa, dice que esa vivienda es masculina, que está totalmente carente digamos, de detalles, y entonces ahí viene un poco también la inquietud acerca de que ese menos es más podría empezar a ser entonces un vacío de calidez, y ahí qué pasa entonces cuando Miss viene a Chicago, hace esta famosa casa que la pongo continuamente a mis estudiantes a armar las maquetas y a teorizar sobre eso. Pero ¿qué piensa el arquitecto Juan sobre esa casa en especial y ese tema de ese vacío que la señora Farnsworth, esta literata, le dice: no me gusta su casa, no me interesa, devuélvame la plata, pero finalmente pues la persona que ocupa la casa Farnsworth la valora? Entonces quería escuchar el comentario del arquitecto al respecto. Gracias. Bueno, gracias, Eugenio. Digamos, esa frase yo la categorizo más es en el aprendizaje, no tanto como a la construcción, sino al aprendizaje, y la relaciono en que a veces al estudiante hay que darle lo mínimo para que encuentre lo máximo a través de la experimentación. Lo que hace MIS en muchos de los proyectos, no solo la Casa Farnsworth, sino también el edificio Cigar en Nueva York, es que a través de ese retranqueo que él hace en las fachadas, uno camina a esa calle, es el único edificio que está retranqueado, y los demás están a hilo de la calle, genera como la parte de la experimentación. La arquitectura debería tener ese concepto, ¿no? de que la arquitectura hablara a través de la experimentación, de que no sea ese edificio ahí desalojado, tirado, sino que genere, ¿no? Que siempre se siga hablando. Para mí esa es la buena arquitectura. Entonces, lo que él genera sobre la frase, que es mi frase favorita, es que a través de esa experimentación la gente construya, ¿no? Los espacios y genere ese hábitat, ¿no? O sea, que se integre, ¿no? al ejercicio. Entonces yo creo que es como más enfocado a eso, a no relacionarlo al espacio, ni no relacionarlo tampoco al tema de la construcción arquitectónica, sino a que cuando uno da que menos es más, quiere decir que usted con lo poco
que se le brinda o con lo poco que usted desarrolla, crear también su propio concepto y crear también su propia experimentación, como yo hago en mis clases, ¿no? Mis clases duran 3 horas, 4 horas, creo, donde la primera fase es una construcción durante una exposición, después se les deja un taller que los chicos lo hacen en la clase y después se trae un invitado experto en el tema, que les termina como de explicar o de aterrizar la conceptualización que ellos están realizando durante el ejercicio. Yo no dejo ejercicios para que los chicos los hagan en la casa. Todo lo desarrollan en mi clase y automáticamente se hace la disertación en donde se pasan 5, 6, 7 estudiantes y todos conocen el proyecto del estudiante y todos participan. Entonces, esa construcción es a la que él se refiere, ¿no? A que la arquitectura se construye mediante la conceptualización o los saberes de cada uno de los integrantes, ¿no? Que no se puede quedar como el profesor por allá investigando o corrigiendo, que es otra palabra que me aterra, que todavía en pleno siglo XXI se diga que yo le voy a corregir o que va a entregar, es palabras que ya no existen en mi vocabulario, y que lo que hacen ellos es más bien una construcción a través de la experimentación. Entonces yo he dejado atrás todo este tema de dejarles entregas y trabajos en la casa, sino que en mi clase los chicos desarrollan todo. Yo no recibo trabajo que no se desarrolle en la clase y que uno no vea ese proceso creativo que relacionan mucho en la Bad House, ¿no? Que el maestro explica, después experimenta y después hay una retroalimentación de un experto y eso durante más o menos 10 años que ejerzo pues en mis electivas se ha traído, ¿no? Entonces los proyectos llegan a un buen puerto, que quiere decir que muchos de esos proyectos los chicos los hacen realidad. Entonces, pues vos estar con 19, 20 años y hacer un trabajo en tu propia casa o hacerle local a un amigo o algo, pues uno a los 19 o 20 años, pues es la cumbre, ¿no? Y sin todavía terminar. Claro que las electivas se cogen en octavo y noveno semestre, ya cuando prácticamente los chicos ya son arquitectos. Eso te quería decir, mi querido arquitecto Eugenio. Ok, muchas gracias, muy amable, Juan. Ok. Bueno, Felipe, ¿tú vas a hablar? Sí, sí, Hola, buenas tardes. ¿cómo estás? Sí, estaba aquí ubicando Haciendo cómo fila. prendía el micrófono. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas. Buenas Nada, noches. no puedo dejar de pensar al observar los bellos ejemplos pues, que muestras en la charla de todo este tema del diseño a todo nivel, gráfico, de juguetería, etcétera. Cómo conduce sin duda a la forma como se enseña la arquitectura y el diseño en la actualidad. Realmente parece como un método calcado. Siento yo que realmente es una escuela que ha logrado perdurar en el tiempo en esa forma de enseñar, porque siento yo que el tema de tener talleres paralelos, el tema de abrir espacios de trabajo en equipo, en los talleres de diseño, en los talleres de historia o en los talleres de urbanismo y demás, va pues como muy íntimamente conectado a esta metodología que voy a decir que nace en el Bauhaus. No sé si ellos hayan retomado esa metodología a su vez de otras escuelas. Y también siento que obviamente invita a una crítica en términos de muchas artes que se han ido perdiendo en ese proceso de talleres paralelos. Por ejemplo, aquí veíamos cómo enseñaban, qué sé yo, carpintería o ciertas cosas que eran muy interesantes para la época. Si nos vamos 100 años atrás, tal vez la palabra carpintería hoy uno diga, no, pues madre, sierras, de todo ahí, pues no combina muy bien o no hay el tiempo, pero en ese momento era algo totalmente pertinente. Entonces seguramente invitará
a entender esta época para entender también cómo puede evolucionar ese concepto o metodología de enseñanza. Cómo obliga a que seguramente el Bauhaus era un método muy adecuado para un crecimiento de las artes plásticas y de la industrialización y demás. Pero en este momento nos toca hacer como una autocrítica de cuál es lo pertinente. A ver, voy a decir algo, la virtualidad obliga a otro tipo de enseñanza. Entonces seguramente no podemos copiar calcado. El método del Bauhaus no va a poder seguir operando calcado en todos los tiempos de una manera exitosa. Obliga también a pensar con la mentalidad de lo que actualmente representan la parte tecnológica, la parte virtual y demás. Y seguramente las artes plásticas que eran pertinentes en ese momento, como la carpintería o otro tipo de artes, hoy se hace pertinentes otro tipo de enseñanzas, qué sé yo, metalmecánicas o de ploteos en 3 dimensiones, bueno, etcétera. Simplemente por poner algunos ejemplos. Pero nada, muy interesante y más que una pregunta, es como una reflexión sobre cómo realmente influenció las escuelas actuales de diseño de arquitectura y cómo obliga a pensar o a repensar el método de enseñanza a futuro. Gracias. Gracias, Felipe. Gracias Felipe. Digamos, yo he estudiado varias escuelas, no solo, por ejemplo, las escuelas paulistas en diseño y en arquitectura, tienen como esa facilidad, ¿no? Que tuvieron con estos grandes maestros como Oscar Niemeyer y Méndez de Roche, bueno, y todos estos arquitectos paulistas que también fueron influenciados por el estilo internacional o el estilo Bauhaus, ¿no? Todos estos personajes vienen o traen también este estilo internacional a Sudamérica, especialmente Brasil, que es como la escuela, ¿no? Para nosotros en Latinoamérica, y generan metodologías de trabajo y de comprensión del estudio ya basadas a lo nuevo que está acá, ¿no? Por ejemplo, todo el tema del AutoCAD y todas estas nuevas trabajos por computador o diseño por computador que generan todos estos programas. Estas son las nuevas herramientas, ¿no? Para visualizar los proyectos en arquitectura. Lo que da a entender es que esa era la evolución de ellos, ¿no? En 1919 pues no había muchas cosas, ¿no? Entonces a través de esa manipulación de los objetos y a través de talleres era la forma como hoy estamos viendo nosotros el tema gráfico, ¿no? Que ya es a través de un computador donde vos generas toda la visualización espacial o donde vos generas todo el tema gráfico, ¿no? Entonces, con todo este mundo de programas que conocemos aquí en Colombia y los que no han llegado acá por temas, pues, de aranceles y de costos, ¿no? Que en Europa, pues, ya van mucho más avanzados, ¿no? Entonces, la enseñanza migra hacia el tema de gráfico mucho, ¿no? Nosotros desde la academia ya no hacemos esas planchas gigantes de 100 por 70, o ya lo abolí yo hace más o menos 7 años. Nosotros generamos un book donde ahí contemplamos toda la información del proyecto, donde se encuentra ahí todo el proyecto. Y al final, el proyecto se explica con un video, ¿no? Todas o mis dos selectivas, siempre los chicos muestran el proyecto y hablan sobre el proyecto mediante un video, ¿no? Ya no muestran planos ni nada, es un video de más o menos 2 o 3 minutos, que es el tiempo clave que les doy para expresarse. Entonces, con estas nuevas tecnologías, el estudiante también se ha familiarizado, ¿no? Y la realidad aumentada, ¿no? Muchos proyectos que se hacen o aquí en Colombia o sobre todo en el exterior, ¿no? Ya trae la realidad aumentada, que vos ya mediante unas gafas ves el proyecto y no tienes necesidad, pues, de ir hasta el proyecto. Entonces, todas estas nuevas, digamos, ciencias o, digamos, estilos de representación es lo que hoy está, ¿no? Pero a partir también de una construcción de saberes, ¿no? Se llega porque pues el computador no te diseña, ¿no? O el computador lo único que te hace es un visor para poder mostrar los proyectos, ¿no? Entonces,
eso va también en lo que quieras llegar vos a tener para la interpretación, ¿no? De tus proyectos, ¿no? Todavía hay gente pues que le gustan algunos programas ya muy clásicos como la tocada, y otros ya van con Revit, otros van con SketchUp, y otros, bueno, todo este tema de la tecnología, pero siempre a partir de esa experiencia, ¿no? Como del concepto, de esa experiencia del papel, ¿no? Que, pues que todavía no se ha perdido, ¿no? Y que en algunas escuelas en las que he visitado todavía, ¿no? Se genera este trabajo, ¿no? Que es como esa conexión del cerebro con el lápiz, ¿no? Que es muy diferente a la hora de trabajar con el computador, ¿no? Yo utilizo el computador muy poco, ¿no? Todavía soy de esos arquitectos abuelitos de lápiz y papel, ¿no? Me encanta todavía dibujar, y cuando voy de paseo dibujo todo lo que me encuentro. Entonces, esas ácoras son interesantes que a veces cuando no tienes el computador, no tienes la herramienta, tienes que hacer un detalle o hacer algo para que el maestro te entienda o el cliente te entienda. Entonces, sí, es una nueva generación. Los chicos ahora piensan que el computador es el que les diseña y piensan que el computador les va a resolver todo, ¿no? Pero yo creo que este tema de la conceptualización, de la hoja en blanco, eso nunca se va a perder en ninguna de las artes, sea pintura, escultura, diseño industrial o diseño gráfico, ¿no? Eso ya va también en cómo no dejes que eso se apague, ¿no? Y que sea como esa luz que todavía esté vigente, ¿no? Entonces, pues yo ya llevo más o menos 14 años en docencia, entonces he visto que se ha perdido muy poco en estas generaciones, ¿no? Que le creen más al computador que el lápiz, pero hay que también darles, ¿no? Esa conexión del cerebro con el lápiz que nunca se pierde. Listo. Victoria, Vicky, profe, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto Bien, verte. gracias. Arquitecto Juan Fernando, quiero hacerle una consulta. Sí. A diferencia de la Bauhaus, en nuestras escuelas, ese vínculo entre el diseño, en nuestras escuelas de diseño y arquitectura, ese vínculo con otras artes, artes plásticas, pues se ha perdido, como se daba en la Bauhaus. ¿Usted considera que es pertinente volver a retomar esto? Y si es posible, pues en esta condición en la que tenemos ahora de tanta información, si verdaderamente es posible lograr de nuevo esa relación. Bueno, gracias, Victoria. Me parece que es pertinente que primero las escuelas se llaman escuelas de arquitectura y arte. Creo que así se llama en la Universidad Nacional, donde el chico tiene la facilidad de ir a, creo que es de las únicas, yo creo que la Nacional, en donde el estudiante puede ver artes, ¿no? Puede ver pintura, escultura, puede ver otras ciencias donde él también puede reforzar el tema de ser arquitecto, ¿no? De estudiar diseño. En Bolivariana, aquí en la Universidad Pontificia Bolivariana también está la Escuela de Arquitectura y Artes, donde están mezclados diseño gráfico, diseño industrial, diseño de vestuario y arquitectura, pero muy pocas, ¿no? En Colombia tienen ese privilegio de que yo empecé pues a estudiar en Bolivariana y yo podía tomar materias de diseño gráfico, de diseño de vestuario, y por eso mi afinidad con el diseño, ¿no? Yo tengo un gran abanico pues, de profesionales en estas artes, ¿no? Muy poco me relaciono ya con arquitectos, yo tengo más relación es con diseñadores industriales, diseñadores gráficos, artistas y diseñadores de vestuario, que son los que participan en algunos proyectos que realizo de espacios domésticos, de espacios habitacionales y de espacios comerciales, ¿no? La idea sería fabuloso, pues porque así el chico no estuviera pensando en lo que piensan ahora, ¿no? En la enseñanza de la arquitectura se volvió a entregar cosas y en complacer los caprichos de los maestros, ¿no? Entonces se ha perdido mucho la crítica, se ha perdido. Yo estudié en Europa donde había más debate, ¿no? Aquí uno entrega
y ya, como quita encima las generaciones de ahora, ¿no? Entonces, para mí es importantísimo, sobre todo, que en las academias, digamos, de las grandes ciudades, de aquí de Colombia o de las provincias, esa construcción del arte se realice, ¿no? Pero en varias universidades que he visitado, la arquitectura es sola, ¿no? Y investigando las universidades veo que tienen otras artes que nivelan, ¿no? Ese, ese poder de estar en ese contexto del diseño. Pero no, siempre han sido individuales. Por eso te nombro estas dos universidades en las que he estado y donde existe ese mundo, ¿no? Que tú puedas estar con otros personajes. Entonces, yo creo que es interesantísimo que existiera, ¿no? Como te digo, en México, en Brasil y en Argentina, que he tenido la oportunidad de ir a visitar algunas escuelas, sí son realmente escuelas, ¿no? De diseño y arquitectura. Aquí en Colombia, muy pocas, o sea, te podría decir que tienen esa sinergia, ¿no? Porque mira que tú estabas en una clase de pintura, digamos, en Bauhaus y te ibas a una de danza contemporánea, ¿no? O te ibas a una de teatro, ¿no? Que todo eso mezclaba y generaba las artes, que es la arquitectura, ¿no? Porque es importantísimo decirles a estas nuevas generaciones que la arquitectura es un arte, ¿no? Que deben saber de mucho más cosas y no solo de arquitectura. Yo tengo más una biblioteca gigante y muchos de mis libros no son de arquitectura, son de otras formas, entonces, y de otros contextos, de literatura, pero si tendré unos de 100 o 150 libros, 20 de arquitectura, serán muchos. Entonces, no contemplo, y no solo hablar de arquitectura, sino de hablar como del arte, y en esos artes está la arquitectura. Y mi sueño, pues claro, que todas las universidades tuvieran esa formación, que estuvieras viendo materias de diseño industrial, porque ahorita te hacen hacer mobiliario, la presentación de los proyectos, necesitas diseño gráfico, entonces todos los chicos eso lo aprenden en tutoriales, ¿no? Que debería también enseñarles la universidad, ¿no? Y esos programas prácticamente están en las otras herramientas, ¿no? O en las otras escuelas, ¿no? Entonces eso es como la falta como de integridad. Por eso esta universidad y algunas que conozco en el mundo y en Latinoamérica tienen, ¿no? La escuela de artes y en esa escuela de artes está la arquitectura y muchas tienen el nombre pero no hay nada, ¿no? Solo está la facultad de arquitectura, ¿no? Y todos arquitectos, que es también algo que no he entendido, ¿no? Me gustaría que en expresión estuviera un artista, un pintor, pero en urbanismo, digamos, un antropólogo, un sociólogo, que vean, ¿no? La enseñanza distinta, pero ustedes arquitectos, 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 arquitectos y no salen de ahí. Entonces, esa enseñanza que tuve en Europa era muy distinta porque yo vi la arquitectura desde otras ciencias, ¿no? Sociales o ciencias básicas y muy pocos arquitectos, entonces eso me gustó, pero las academias de nosotros se llenan no pues para dictar dibujo técnico tienes que tener especialización, ¿no? Y no en dibujo técnico, sino en cualquier cosa, pero tienes que tener la dichosa especialización. Entonces, en Europa es completamente distinto, ¿no? Entonces nosotros, por eso esa frase que les dije a la Universidad de los Andes, ¿no? Muchos doctores y pocos profesores. Entonces me quedó grabada, ¿no? Una cartel de más o menos 4 o 5 metros de largo, ¿no? En plena Universidad de los Andes. Nos llenamos de títulos y realmente la función del profesor o de ese maestro se ha perdido, ¿no? Porque nos llenamos de títulos y de entregar trabajos, ¿no? Que para mí eso no es la educación. Yo soy un crítico muy reacio de la educación que se dicta, ¿no? Sobre todo en el diseño y en la arquitectura, ¿no? Sobre todo porque usted ha comentado un tema muy importante y es la conceptualización. Y cuando esa conceptualización se alimenta de otras disciplinas, pues
creo que hay una amplitud de pensamiento y una amplitud del mismo concepto que da pie para que la creatividad aumente. Exacto, o sea, por ejemplo, aquí a ti que te dé el comportamiento humano, un antropólogo, un sociólogo, que te dé otra visión fabulosa, pero es que a vos te da el diseño de ciudades, te lo da un urbanista y de ahí no salen. Entonces yo creo que en lo que he participado, sobre todo yo desde el 2008 estoy en el Consejo Latinoamericano de la Enseñanza del Diseño de la Universidad de Palermo y la UBA en Argentina. Las invito, cada año se hace ese congreso y tú ves experiencias de todo el mundo y es fabuloso, de cómo del que da tipografía hasta el que da vestuario, cómo implementa una enseñanza que hace que el chico despierte, ¿no? Pero él no solo da la clase, él invita personajes que nutren esa clase y que el chico ve otra, contextualiza otra cosa diferente, pero vos ves el profesor 16 semanas y el mismo profesor, esa educación me parece que ya está, como decía un amigo mexicano, ¿no? El concepto es del siglo pasado, ahora es de estrategias. La educación se vuelve ahora de estrategas porque estos chicos de ahora son completamente distintos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Vicky. Dale. Gusto. Bueno, yo creo que para terminar, de hecho, aquí hay una pregunta en el chat muy similar, o bueno, complementaria, que hablaba sobre, ¿le hace falta algo a la metodología de la enseñanza de diseño en la Academia de Colombia para que se materialice en la ciudad más obras representativas o cree que es un tema económico a la hora de construir? Bueno, pues, no sé, Juan, ¿qué Muy, piensas? muy buena pregunta de es que me puse las gafas que ya no veo bien. Munir Ismail. Bueno, excelente pregunta. Claro que le hace falta metodología a la enseñanza. Los personajes que nos dedicamos a la enseñanza no fuimos educados para ser profesores, empezando por eso. ¿Qué pasa con los que enseñan? Son arquitectos o de cualquier profesión que no estudiaron para ser profesores. Entonces, desde la propia academia existe esa falla porque cuando transmiten el conocimiento es a base de, uno, de la experiencia y segundo, no tienen una metodología para que ese conocimiento sea un poco más asertivo hacia los chicos, ¿no? Hacia las nuevas generaciones. Entonces, si tú quieres ser profesor universitario, bueno, hazte un curso, un diplomado o una especialización para que entiendas cómo deberías impartir tu clase. No por el hecho de ser arquitecto o de tener magíster o doctorado, todos esos títulos que se han inventado, porque antes nosotros éramos solo arquitectos, no había nada de títulos. Deberían, ¿no?, tener un curso de docencia universitaria, ¿no?, de pedagogía universitaria, porque siempre una frase que escuché de un arquitecto brasilero decía, el que es buen arquitecto no es buen profesor. O sea, si no vives de la experiencia o de lo del día a día, que no puedas como digamos, crear cosas distintas o mostrar cosas distintas, sino enseñar de lo que ya aprendiste durante mucho tiempo, pues las nuevas generaciones, digamos, no van a comprender, ¿no? Y es posiblemente que seguimos, yo por eso no doy talleres ni ninguna de esas materias donde el chico es estresado, por eso opté dar electivas donde está más suelto y donde se puede liberar más. Se sigue dictando el mismo taller que me dieron a mí hace 20 años, ¿no? Entonces, no se ha avanzado. Para mí, yo creo que la enseñanza antes ha retrocedido mucho, ¿no? Por eso se vuelve, ¿no?, a tocar muchas escuelas de diseño donde era diferente, ¿no?, la enseñanza y donde entendían quién era ese estudiante, ¿no? Por eso ahora, pues no sé, muchas academias hacen una entrevista, ya no hacen examen, y como antes era súper difícil entrar a estudiar artes, ¿no?, o arquitectura. Ahora, una entrevista, si es una universidad privada, pague y entre. Si es una universidad pública, hace un examen, pues que uno no sabe si se lo gana de chiripa, porque pues yo creo que eso es más chiripa
que de 1000 o 2000 o de 5000 uno pasa un examen de esos. Entonces, yo creo que desde la misma universidad debería hacerse un examen, como se hacía en estas escuelas de diseño y sobre todo en Bauhaus, para ver las aptitudes, ¿no? Y que sacamos arquitectos sabiendo de todo y a la vez sabiendo de nada. Y también que realmente yo creo que uno en 5 semestres ya resuelve muchas cosas de la arquitectura, ¿no? Y que esos otros 5 semestres que faltan, debería uno especializarse en diseño, debería uno especializarse en urbanismo, debería uno tener otra especialización como la hacen las academias en Europa, ¿no? Que usted hace el próximo año y ya tiene pues la dichosa maestría, ¿no? Que usted ya en 5 años estudia 4 y hace el 5.º año y ya tiene la dichosa especialización o maestría pues que ahora pues se basa en la educación, ¿no? Si usted no es magíster, si no es especialista, pues no es nada, ¿no? Bueno, Juan, no sé si nos queda tiempo para una preguntita más o ya vamos Hay cerrando. una pregunta de 4 arquitectura. Sí, esa era la que te iba a leer. ¿Qué fue de Ok. la nueva Bauhaus fundada en Chicago de la Bauhaus de Weimar? ¿Cuál fue la mayor diferencia en cuanto al diseño? Bueno, apenas estoy estudiando esa que fue en 1937. Esa nueva Bauhaus la trajeron en Chicago por el que presidió fue este artista, Noble Nani, pero tengo muy poca información, apenas la estoy estudiando, sé que cambió de varios nombres, ya te digo, a ver, tuvo 3 nombres, pues yo tengo una vasta biografía y tengo más o menos unos 15 libros de Bauhaus. Este se lo recomiendo, muy bello, el ABC de la Lo estamos Bauhaus. viendo, Juan Fernando. Ah, ok. Hay un libro que se llama El ABC, es la teoría del diseño de la Si quieres, Bauhaus. prende Y tu cámara. voy a prender mi cámara. Ok, mira, Ok. este es el libro, pues yo Ujú. tengo casi 20 libros de Bauhaus. Y aparece que en 1937 un grupo de industriales de Chicago funda la Escuela de Diseño y contrata a Noel Inaghi como director. Esta es la llamada Bauhaus y se bautiza como la Escuela de Diseño y luego el Instituto de Diseño de Grogan Kepps. Y contratan, ¿no?, a este fotógrafo que empieza a hablar sobre la psicología, ¿no?, en la arquitectura. Este libro se lo recomiendo, que me parece, en este libro está todo el ABC de la Bauhaus, ¿no? Entonces, no tengo, apenas estoy como estudiando la pregunta que nos hace el compañero de 4 Arquitectura sobre este edificio nuevo, ¿no? Que se construyó en el 37. Pero lo que he consultado es que tiene que ver mucho con la filosofía Bauhaus, ¿no? También con talleres y también desde la experimentación, ¿no?, que se realiza. Y pues también cuando Nis viaja a Estados Unidos, ¿no?, que es como de los que llevan, ¿no?, este estilo internacional a América, ¿no? Y con eso es que la Bauhaus es más conocida en el mundo, ¿no? Gracias a estos personajes que viajan a Estados Unidos, ¿no? Sobre todo a Chicago. Pero el edificio tiene como esos componentes, ¿no? Y la educación de esa pedagogía que ellos hacen, ¿no? Es muy similar a la que él impartía en la Bauhaus, ¿no?, antes de desaparecer en el 33. Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, por regalarnos este espacio, por esta alianza tan bella entre el Valle y Antioquia, que igual la idea es que siempre estemos fortalecidos. Desde la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Valle te damos las gracias. Les agradecemos a todos los que estuvieron conectados con nosotros a lo largo de esta transmisión y esperamos tener un nuevo encuentro prontamente con todos ustedes. Un gusto, Juan, y que estés muy bien. No, gracias a la Sociedad de Arquitectos del Valle, gracias por la oportunidad de escuchar una de mis pasiones, pues, que es la escuela Bauhaus, y bueno, ya saben, tener el paraguas bien abierto para que esa mente esté
recibiendo toda la información. Feliz noche y bueno, un abrazo desde aquí, desde Medellín. Un abrazo, cuídense todos. Chao. Chao.